Hola Diego, te saludo con mucho aprecio. Estamos listos aquí. Vamos a, Igualmente, compañero Charlie. vamos a, Muchísimas gracias. vamos a platicar un poquito de esta parte de las artes visuales, ¿no? En primer grado de educación secundaria, un pequeño guión metodológico y por aquí un video que hay, ¿no? Para poder reforzar esta parte y pues vamos a empezar a comentar toda esta cuestión. Si gustas Y ponerle play, mi Diego, sin problemas. muchas gracias, Charlie. En efecto, un preámbulo importante es que, digamos, ambos somos docentes de música o de artes sonoras y digamos que la propuesta un poco sería hacer una conexión conceptual entre el sonido y las artes visuales y plásticas, ¿no? Y Es quizá correcto. recontextualizarlo en el siglo XXI en México, ¿no? En el México contemporáneo. Entonces, muy bien. Eh, Precisamente esta sesión de streaming tiene esas dos, por lo menos en esta primera parte, unas propuestas de actividades y más adelante mi compañero Charlie propondrá evaluaciones posibles, ¿no? Eh, Claro. justo como lo vimos, Charlie, en el concepto este de Byton que se propone la metodología, digamos, simbólica, ¿no? En la cual pues digamos que podríamos hacer el análisis de cada elemento que constituye una obra artística, ¿no? Hay algunas personas, no sé, Charlie, esto que dicen que las obras luego huelen, las artes plásticas, en muchos casos, a diferencia pues, del sonido y la música, como bien sabes, pues no son tan efímeras, ¿no? O sea, tienen Exacto. una permanencia, cuando uno mueve, digamos, el ángulo y modifica quizá tanto el punto de vista, si la ve, no sé, tanto en internet como precisamente en vivo en un Ya vi. museo, Ujú. justo, ¿no? Altera estos niveles, ¿no? El pensamiento, el sentimiento, la sensación e intuición que le generaría una pieza, no sé, Charlie, estas como justo grandes obras, ¿no? O sea, Sí, las de grandes gran obras tamaño. sonoras, ¿no? Que es muy difícil tal vez justamente hacer esta parte de la percepción. Tendríamos que estar viviendo, ¿no? La parte musical de enfrente de una orquesta como para que también sea más concreto la cuestión de poder alterarlo en el momento, ¿no? Tal vez depende mucho de dónde estés sentado, ¿no? En el palco, en alguna butaca en medio, hasta atrás. Ahí sí podríamos tener una experiencia sonora muy diferente. Realmente las artes plásticas, como tú lo acabas de mencionar, pues es muy importante porque en el mismo momento tú puedes ser partícipe de estos cambios, ¿no? Tú lo acabas de decir desde la perspectiva, del cómo lo vemos, del cómo lo podemos llegar a percibir por nuestros sentimientos, lo que nos puede llegar a provocar, pues realmente es más palpable de inmediato estas sensaciones, ¿no? De poderlo tener así. Sí, justo. Por ejemplo, hay una cierta sensación de anticipación en la música que creo que obedece a la intuición, ¿no? Exacto. Las artes visuales y las plásticas es un poquito más complicado, digamos, poner en práctica esa intuición porque uno propicia, pues, la observación, ¿no? Entonces, por eso creemos que es pertinente estos cuatro niveles, ¿no? Tenerlos muy presentes pues, en un análisis de cada elemento. Quizá no puede ser tan hiperprofundo, ¿no? Pero Claro. podría ser los óleos, ¿no? ¿Qué técnica es? Eh, Justo qué tipo de lienzo es. Eh, si justamente obedece a estas nuevas tendencias de instalaciones artísticas, etcétera, ¿no? Entonces, Es un proceso. justo en este proceso que bien menciona Charlie, ¿no? De enseñanza y aprendizaje, sería importante hacer la representación o lo más cercano que pueda ser posible a las representaciones gráficas de nuestro país, ¿no? De las Exacto. distintas culturas de México, ¿no? Sí, Eh, es muy importante justamente resaltar ahora que está como muy a flor de piel toda esta parte nuevamente de un nacionalismo, de una identidad, ¿no? Como mexicanos, pues obviamente se están rescatando mucho esta parte de lo que tenemos dentro y yo creo que es un nivel muy importante el nivel de secundaria para poder empezar a enamorar a los jóvenes, poderlos ayudar a que logren
representar lo que para ellos es México en su forma de vida cotidiana y por sobre todo, ¿no? Que tengan esta formación artística que pues ya lo hemos sabido, ya es muy mencionado por varios teóricos, que pues obviamente es necesaria, ¿no? Esta formación para que un alumno pueda creer y pueda crecer, sobre todo de una manera integral, ¿no? Entonces yo creo que esta parte de la enseñanza pues es maravillosa, ¿no? Y justo, creo que ambos tenemos mucho esa experiencia de contraste entre la vivencia y no únicamente la abstracción, ¿no? Que digamos en nuestro caso de lenguaje musical, pues las notas, ¿no? O sea, Claro. las notas musicales, eh, acá en las artes visuales, pues sí eh, existen elementos y conceptos que compaginan con la música o con el sonido, ¿no? La armonía, la forma, el ritmo, el estilo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, continuando, ¿no? Por ejemplo, plantear alguna plataforma virtual o una exposición aquí que se quite Y más esto, ¿no? adelante por ahí venimos anexando esta parte de los pasos necesarios para poder montar una exposición. Ahorita más adelante los tocamos para que no pasen desapercibidos. Sí, justo para darle un poquito más de ritmo, ¿no? El enfoque mítico, lo concreto, lo histórico y lo abstracto, ¿no? Aquí hacemos 4 preguntas muy específicas, ¿no? ¿Qué es, qué características tiene la comunicación visual en el cine animado, ¿no? Que es muy Ujú. popular, o mainstream, ¿no? Que también es algo que estamos viendo en otras clases, pero que, bueno, el enfoque histórico, el abstracto y lo concreto, ¿no? Que es qué materiales se utilizaron, lo abstracto que intenta comunicar, en qué momento histórico se hizo. Eh, entonces, bueno, no, Charlie, esto, pues de que por qué nos gusta, ¿no? ¿Por qué gustar el arte? Pues yo creo que es la parte de inicio, pues la parte de expresión, ¿no? Del ser humano de una manera tan natural, porque esto viene de los sentimientos, ¿no? Sabemos que la parte artística no importa la disciplina, ya sea pintura, ya sea escritura, ya sea música, ya sea escultura, arquitectura, teatro, danza, pues realmente es algo que nace de los propios sentimientos, más allá de pensarlo con fundamentos muy teóricos, con fundamentos muy escolarizados. Meramente esto nace de la misma práctica de una persona que a veces sin tener las bases teóricas, pues decide incursionar, decide empezar a experimentar con las diferentes artes y pues también, ¿no? O sea, tienen una validez muy fuerte dentro de lo que hacen, ¿no? Sí, exacto, como las primeras expresiones, digamos, primordiales en los niños, ¿no? Y creo que en este nivel, ¿no? Que es como la preadolescencia de los jóvenes, pues es, yo no sé, recuerdo, por ejemplo, la onda del graffiti, ¿no? La cosa de, Mm. había como mucho en secundaria, ¿no? Había mucho eso, ¿no, Charlie? Yo hace un rato que no, hace mucho, vi un curso en secundaria, pero tengo tiempo sin incursionar en secundaria, pero me imagino esos grupos de edad, ¿no? Los que están como muy, digamos, Realmente buscando su identidad. Vamos a ponerlos como en ese clic de que son claro, jóvenes que están ya despertando, que son chicos que están abriéndose a un mundo y que sobre todo están formando su identidad, ¿no? Y ahí es, obviamente, hablando de las artes plásticas, de lo que más sobresale, pues es el dibujo, ¿no? Chavos que, como tú bien lo dices, una expresión es el graffiti, otra expresión son los chicos que dibujan anime, entonces, y así un sinfín de vertientes, ¿no? Los chicos que a lo mejor tocan guitarra, los que ya aprenden a hacer otras cosas, es justamente esta parte de la identidad, que eso tiene un peso enorme y repercute de una gran manera en cómo va a ser su vertiente dentro del arte, ¿no? ¿Qué van a dibujar? ¿Por qué lo van a dibujar? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que piensan? Entonces, embona así perfectamente con todo esto, Diego. exacto. Sí, pues es eso, es un poco como el qué y el cómo, ¿no? De la pregunta del guión metodológico, ¿no? Es pues plantear, es realmente una actividad con 2 modalidades, una basada en música solamente y la otra basada en paisaje sonoro o incluso efectos sonoros que normalmente conocemos. Eh, Creo que un taller, por ejemplo, de artes visuales tiene sonidos también únicos, ¿no? Eso, por Claro. eso, justo, ¿no? Por eso decidimos lo del ambiente sonoro, eh, cómo suenan, por ejemplo, pues los distintos materiales. Quizá
haya personas, no sé, que, pues, con esta onda de kinestesia o kinestésicos que puedan apreciar diferente el color e incluso hasta cómo suena, no Sí, sé, ¿no? es Sí, esa más parte, ¿no? integral. De que Exacto, hasta los sonidos tienen un color, ¿no? exacto, Charlie, como dices, Sí, sí, justo. es representar toda esta parte en un lienzo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, básicamente es escucharla, analizarla, ¿no? Y realizar una obra basada en esa pieza sonora, musical o sonora, y bueno, describir con alguna especie de boceto, ¿no? Las fuentes sonoras, ¿no? Si es una guitarra, pues hacer una especie de representación, aunque sea, ¿no? Digamos, hacerlo un poco más integral, como bien dice Charlie, Claro. más libre, ¿no? Digo, continuando, en esta parte creo que nada más especificamos un poquito más que se puede hacer con paisaje sonoro. Creo que eh, puede ser que estos ejercicios de interconexión entre las sensaciones psicológicas puedan tener, en efecto, ¿no? Ahorita como tenemos esto, digo, en la música el sonido tenemos más afectado a través de los cubrebocas, pero en efecto se pierde una parte, no sé, me imagino si están realizando retrato, no sé, Charlie, ¿no? O sea, Claro, es muy difícil ver las facciones, no lo sé, ¿no? Con toda esta cosa pandémica, en fin, lo decidimos por eso, pues, incluir, ¿no? bien. Bueno, pues aquí justamente pues, estamos viendo de un programa de artes visuales, ¿no? De grado 1 de secundaria. Exactamente. Obviamente ya es algo que ya sabemos que ya está hecho y solamente como docentes, obviamente tenemos la vertiente de poder adecuar este conocimiento a el área de la realidad, ¿no? De la que estamos, obviamente poniendo en contexto social, eh, económico, de donde estemos llevando a cabo este curso. Eso tenemos como docentes tenerlo bien establecido y que esto nos va a ayudar justamente a poder lograr la metodología deseada, ¿no? Poder justamente hablar, empalmar y atrapar al alumno a un contexto en el cual él se enamore, ¿no? De esta asignatura, en el cual él pueda plasmar sus sentimientos, en el cual pueda hacer un clic y decir, bueno, yo puedo expresar esto de esta manera y alguna otra persona lo va a hacer de otra manera, ¿no? Y poder llevarlos a todos de la misma manera, ayudándolos a potencializar esta parte que todos tenemos, algunos más desarrollados que otros, pero que sin embargo todos podemos ir poniendo ahí, sumando ahí esta parte, ¿no? Por ahí se mencionan unas partes como de unos elementos básicos y como lo mencionas, ¿no? Justamente yo creo que esta parte de preguntas denotadoras, observaciones, movimiento del sonido, las lecturas y los análisis de imágenes, todo este tipo de actividades, pues obviamente nos van a ayudar a lograr los contenidos deseados, ¿no? Y esperados por nosotros, por nuestros alumnos, ¿no? Y justo esa exploración sensorial es la que creo que ahora, bueno, elegimos movimiento y sonido, porque, bueno, pues es lo que puede ser más interconectado entre forma, color, podría ser un poquito más abstracto, y movimiento y sonido, pues pueden ser las bases para, como bien lo dice Charlie, ¿no? Hacer preguntas detonadoras, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Qué arte te gusta? ¿Qué visualmente, ¿no? ¿Qué percibes de ciertas imágenes, ¿no? Entonces, bueno, aquí están las categorías, ¿no? Como la práctica artística, ¿no? También las artes y el entorno, ¿no? Que es una categoría Exacto. así, como bien lo dijimos, muy importante y que sí los planes de estudio están centrados, ¿no? En esto, ¿no? Bueno, aquí está dividido, ¿no? La práctica artística, esta primera parte. Eh, Hemos hecho énfasis, ¿no? En otros espacios también, Charlie, lo del proyecto artístico, ¿no? Claro, y yo creo que el resultado como una de las actividades que mencionamos como justamente resultado final de esta parte, es esto de lograr que el alumno genere una pieza artística, ¿no? Obviamente tenemos que guiarlo y tenemos que enseñarle todas las bases necesarias, ¿no? Estética, perspectiva, técnicas, teorías, corrientes, y que el mismo alumno sea el que vaya eligiendo hacia dónde llegar. Yo creo que justamente el resultado es una obra hecha por ellos, pero aquí es donde a mí me gustaría entrar un poquito en el tema de la parte de la evaluación, ¿no? En un alumno de primero de secundaria, obviamente no podemos evaluarlo como un alumno de universidad, ¿no? Que ya está justamente especializándose dentro de la asignatura, dentro de la materia, que ya es un profesionista de ello, ¿no?
obviamente hay que hacer una evaluación acorde a los lineamientos que pusimos en clase, ¿no? Que cumpla con ciertos lineamientos de perspectiva, que cumpla con ciertos lineamientos de estética, pero por sobre todo, yo creo que el clic número uno, y yo creo que de todo artista, es que su obra logre transmitir lo que el artista quiso dar a transmitir, ¿no? Que sea el mensaje sea claro, ¿no? Si la obra habla de felicidad, que realmente sea una obra que provoque felicidad. Que si la obra habla del temor, del miedo, pues que sea una obra que lo represente, pero que realmente el mensaje sea lo más claro y lo más legible posible. Yo creo que teniendo la evaluación de que se logró el cometido, obviamente la evaluación será muy buena, que aún así no le quita de que si no cumple el cometido, pues no sea buena, ¿no? Sin embargo, yo creo que es más eficaz y se logra más la transmisión del conocimiento al alumno cuando esos puntos pues se llevan a la práctica y se logran, ¿no? Sí, cuando llega a su última consecuencia, es decir, el público, de difusión públicos de otros lugares, por ejemplo, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Entonces, Casi tal cual. sí, muy práctico, ¿no? O sea, creo que en nuestra parte eso es lo que más hemos visto que en música, pues, pero en educación artística, ¿no? Sirve bastante. Aquí déjenme nada más quitar un poquito más este control. Y pues aquí sugiere, ¿no? La SEP, este asunto de los viajes en 360 grados, eh, Claro. eso, Google and Arts, ¿no? Pues eso, Charles, ¿no? O sea, las nuevas tecnologías, ¿no? Las herramientas, en Sí, que efecto. ya están ahí, ¿eh? O sea, ya realmente solamente es pasarlas, conocerlas uno como docente y después aplicarlas, ¿no? Es decir, bueno, tengo estas herramientas y por mis alumnos yo creo que estas funcionen mejor. Tal vez tengo alumnos que por dar un ejemplo, ¿no? Tienen un acceso a Internet muy eficaz, muy accesible, pues bueno, puedo jugar con ellos con cosas virtuales, ¿no? Tal vez tengo un grado de secundaria, pues en la escuela pública, en la escuela federal, que pues tal vez el Internet es más limitado, entonces pues vamos a generar la excursión, pues, no sé, al museo local, ¿no? Al museo de la ciudad o al museo más cercano, algún otro tipo de cosas, o traer a alguien, ¿no? Traer a alguien, a un experto de la materia y decir, mira, pues yo pinto y hago estos son mis cuadros, lo que hemos hecho, ¿no? Entonces yo creo que todas estas herramientas que nos provee la SEP y que están ahí ya puestas, pues es solamente irlas embonando en nuestro contexto. Sí, exacto, justo porque pues dice, bueno, madera, arcilla, barro, ¿no? Jabón, quizá eso no lo tienen en la escuela en lo que uno va o no Exacto. lo pueden llevar. Entonces te dicen, ¿por qué no hacemos, no sé, otro tipo de técnica, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto fue como para mostrar un poco el asunto oficial. También tenemos una selección de obras emblemáticas, ¿no? Que son fundamentales, pues, que hay que analizar, ¿no? Obras de artes visuales, ¿no? Principalmente cuadros pictóricos, Y ¿no? ahorita lo podemos provocar acá, justamente. Y justo, entonces, bueno, finalmente es esto, ¿no? Lo que estábamos comentando es esta variedad de técnicas que, pues quizá, pues rayan también en la interacción digital, quizá implica muchos medios, o recursos, ¿no? Pero creo que justo siendo creativos, las artes visuales pueden pues resultar así como la música, ¿no? Creo que no es por decir que una sea más fácil, ¿no? Chávez, a la danza te decían lo mismo, te dirían lo mismo, pues que pongan a bailar a los chicos, ¿no? Hasta sacar esta Exacto. energía. Pero las visuales tienen mucho de los mensajes, tienen mucho, eh, pues justo como de comunicación visual, ¿no? De un discurso, pues que está en conformación, ¿no? El arte, por ejemplo, esto que le llaman, esta imagen nos pareció interesante por la industria esta del arte abstracto, ¿no? Que un Exacto. video derritiéndose con un ojo y una lluvia puede ser algo que se venda en millones, ¿no? Sí, es algo como tú lo dices, ¿no? O sea, el arte, yo lo considero como una parte muy, híjole, me atrevo a decirlo, pues a veces no objetiva, ¿no? Porque para lo que a alguien le puede parecer hermoso, para alguien más no, y para lo que alguien no es hermoso, para alguien más sí, ¿no? Como tú lo dices, eso puede llevar a que, pues las obras, tú digas, ¿cómo esta obra es que vale tanto dinero, no? Y cómo es que esta obra que tiene a lo mejor más técnicas, más teorías, más colores, más todo, pues no lo vale. Entonces realmente es hacer como una comparación muy,
muy extraña que sucede en el arte, pero que sin embargo así es, así se rige, ¿no? Es algo que, como lo decimos, son los sentimientos, es lo que provoca, es lo que mueve, pues bueno, ni modo, ¿no? O sea, realmente los sentimientos de una persona, cada persona lo vive como lo siente, como lo tiene dentro y pues obviamente lo que más mueva a las masas, pues eso es lo que va a resultar más comercial, ¿no? Más atraíble. Y justo igual esto, ¿no? Y, digamos, fomentar la visita a exposiciones que habitualmente no se animarían, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Yo creo que esta parte tiene mucho que ver con la forma en cómo nosotros les podemos enseñar a ver el arte, ¿no? Decirles, pues un museo no es aburrido, un museo que tú vayas y estudies y veas y leas no lo es, o sea, puede ser también muy interesante y enseñarles, ¿no? Que un museo, hay museos de muchas cosas, ¿no? Si a ti a lo mejor te atrae la moneda, ¿no? El papel moneda, el ver la historia de cómo ha sido, pues hay un museo, ¿no? En Ciudad de México al que te puedes ir, que es el Museo de la Moneda y pues, ver toda la historia, ¿no? De los billetes y las monedas en México. Si a lo mejor a ti te gusta la antropología y la historia, pues bueno, está el Museo de Antropología e Historia. Y entonces, justamente irlos vinculando pues también canalizarlos a lo que los alumnos pues van mostrando que quieren, ¿no? Que desean. Justo, sí, yo creo que también esto, pensar en pedirles muchos trabajos, sí de escritura, porque es muy importante Sí, describir eso sí. pero también trabajos artísticos, es decir, que plasmen la visita con una obra que se les ocurra, quizá basarnos en lo que vieron o no, se les ocurre hacer otra cosa, una representación abstracta. Ya ves justo esto de la industria del arte, Charlie, que es Sí, de es verdad, hay veces que uno dice, pues igual uno es el que no está entendiendo el discurso, ¿no? exacto. Sí, 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 a veces va en contra, ¿no? Sí, sí, totalmente digo, eso es algo muy ad hoc y muy propio, ¿no? Sí, pues justo, ¿no? O sea, en lo que vimos en el artículo, ¿no? Que la exclusión es fundamental, ¿no? El diálogo, ¿no? Propiciarlo. El diálogo yo creo que es como lo dicen ahí, imprescindible, ¿no? O sea, no podemos evitar justamente el abrir estos canales de comunicación, maestro, alumno, alumno, maestro, y también con la misma sociedad, ¿no? Yo por ejemplo, pongo un ejemplo que yo siento que va muy ad hoc a esto, voy a permitir hacer un paréntesis, saliendo un poquito del tema, pero que tiene que ver con esta parte del diálogo, ¿no? Una actividad que promoví en música fue darles historia de los géneros musicales a los niños, a mis alumnos, y después decirles que ellos fueran a comentar a casa lo que aprendieron de este tema y cómo es que tal vez los papás, los abuelos, todo esto, vivieron esa época, ¿no? Yo les hablaba del rock y les hablaba de los 50, 60, 70, 80, actualidad, ¿no? Entonces, tener abuelos, papás que daban su opinión de cómo era la música, el rock, conciertos, pues eso abre el diálogo, ¿no? Y a los alumnos los nutre y los motiva a querer aprender más. Entonces, esto pues también se presta, ¿no? Para que lo podamos hacer en las artes plásticas de, oye, papá, conociste la Torre Eiffel, ¿no? Una estructura que todo el mundo conoce, todo el mundo ubica, ¿no? Y poderlos abrir al conocimiento de decir, bueno, investiga más, ¿no? De la Torre Eiffel, de la Esfinge, ¿no? El David, la Mona Lisa, la Noche Estrellada de Van Gogh, ¿no? O sea, se me ocurren un montón de obras, entonces esto justamente concuerda muy bien aquí, ¿no? Sí, justo, o sea, tener un bagaje, pues lo más amplio que se pueda en su amplitud histórica también, ¿no? Conocer qué se está haciendo ahorita, como las vanguardias, ¿no? Que siempre le han llamado, digo, las vanguardias de Exacto. principios del siglo, pues justo, ¿no? Creo que ya están muy superadas, ¿no? O bueno, muy desarrolladas en abstracción absoluta, ¿no? Entonces, creo que justo eso, Charlie, o sea, ese ejercicio que planteas, pues lo mismo, ¿no? En cuanto a artes visuales, puedes siempre referenciar, por ejemplo, los movimientos musicales o sonoros a una imagen muy específica, Sí, muy diseños, concreta. iconografía muy característica que dices, pues es que eso obedece, por ejemplo, a la música ska o eso obedece a cierto estilo, y es Exacto, una estética visual eso. exacto. Entonces, pues eso, ¿no? Que proponemos cosas, ¿no? Justamente como reflexiones y ejercicios, ¿no? Que, pues bueno, qué nuevas formas de experimentación se descubrieron en el curso, ¿no? O sea, qué cosas fueron, no sé, un sensorama, una cosa en tercera dimensión, visual, ¿no? Algo con realidad virtual, por ejemplo, realidad aumentada, que justamente no sería posible realizar el montaje, aquí se me fue una letrita, ¿no? Pues
de una exposición, ¿no? Con los colegas, igual podría ser Sí. algo individual, ¿no? Sí, Justo. esto parte de cómo organizar obviamente una exposición, pues obviamente sabemos que requiere de muchas partes, ¿no? Desde la propia gestión, de animar a los alumnos a hacer el proyecto de la obra, posteriormente presentar el proyecto y decir en dónde lo vamos a presentar, si lo vamos a presentar en una galería local, en la escuela, en un salón de clases, en un foro, en un jardín, en un parque, ¿no? Y por sobre todo, pues después hacer la difusión, ¿no? La difusión es primordial tanto del lugar como de la propia voz de los participantes, del organizador, de poder atraer al público, de decir, mira, estas son las obras de teatro de mis alumnos, pero las obras de plásticas de mis alumnos de primero de secundaria, vengan a verlas, invitar inclusive a un jurado, ¿no? A un par de especialistas, un par de maestros de la materia y que ellos mismos puedan justamente también retroalimentar a los alumnos. Entonces, esto sí es necesario, ¿no? Justo, justo, Charlie. Pues eso, ¿no? Creo que pues hay muchos enfoques que son muy prácticos, ¿no? Que creo que Ujú. incluso podría ser colaborativo. Luego, tú también creo que eso lo has hecho, ¿no, Charlie? Cosas como de montaje sonoro, de Claro, conciertos virtuales, colaborativos. Entonces igual y se puede hacer eso, ¿no? Creo que hay muchas plataformas pues que hemos visto, ¿no? De pintar, por ejemplo, algo, colaboración, hacer un cuadro colaborativo, en fin, ¿no? Entonces, pues, yo creo que les vamos a seguir también mostrando este asunto de la sí. selección de obras visuales que también elegimos, ¿no? Yo creo que son emblemáticas y fundamentales, ¿no? Algunas propuestas de ejercicios, ¿no? Que cómo se podría representar por medio de una obra artística esa imagen. Por ejemplo, cómo se representaría esto que hemos hablado toda nuestra charla, ¿no? El pensamiento, ¿no? Los conceptos estos básicos, ¿no? Sí, Pensamiento, pensamiento, sentimiento, sensación. sensación, Sí, intuición. lo que provoca esa imagen, ¿no? En la persona. Exacto. ¿Qué? A ver, pensamiento, no, pues lo imposible, ¿no? Sentimiento, pues, dificultad, hermosura. A partir solamente de los conceptos, más que sea una montaña o el Everest, no Sí, sé. no, que eso representa muchas cosas más, ¿no? Y, por ejemplo, los tonos visuales, ¿no? O sea, agarrar o tomar, pues, una referencia, ¿no? Un video, lo que sea, y tomar el código de los tonos de color, ¿no? Café, por ejemplo, ¿no? Marrón, azul, y Blanco, hacer una beige. pieza, ¿no? Sí, justamente. Con esa paleta, y bueno, pues justamente la representación abstracta, que ha sido también una base de nuestra charla, ¿no? Que es justamente esto, ¿no? Considerar realizar piezas con su debida forma, pues, o sea, que sean piezas, pero con una abstracción justificable, ¿no? O Exacto. Sí, sí, ya justificada. sabemos que toda la parte del arte pues tiene que tener un porqué, ¿no? El porqué lo Sí, estamos ¿no? haciendo. A romper los instrumentos, Charlie. Al final dices, bueno, pues igual, ¿y por qué exactamente? ¿No? O Sí, sea, exacto, sí, es necesario. no, pues el sistema, bueno, pues hay un discurso, yo qué sé, ¿no? Pero algo más justificado, muchísimo, sí expresivo, pero al mismo tiempo con esta capacidad de hacer una plenaria, un conversatorio grupal, ¿no? Voy a Como bien analizar dijo, todo eso. ¿no? El diálogo, una pequeña referencia de las fuentes de la SEP, ¿no? Que son las más actuales, ¿no? Y pues adelante, Charlie, también cómo vamos de tiempo, Pues yo creo creo que que ya vamos. estamos, ya cumplimos con el tiempo, yo creo, ya nos pasamos un poquito y pues creo yo justamente queda todo muy plasmado en este diálogo que acabamos de tener con todo lo que se requiere de este guión metodológico que hay que seguir y que hay que tener en cuenta como docente y que sobre todo pues tiene que ser plasmado en el alumno para obtener los requisitos mínimos requeridos, ¿no? Requeridos, el conocimiento que nosotros queremos lograr en nuestros alumnos, Diego. Entonces, pues, para mí es justamente compartir tus ideas, compartir que estamos en la misma sintonía y poder llevar este programa en realidad, ¿no? Igualmente lo mismo, lo valoro mucho, Charlie, y también creo que toda nuestra vida musical, pues ha sido muy importante la comunicación visual y Exacto. todo lo que simboliza gráficamente lo que nos rodea como contexto. Fabuloso, Diego. Bueno, pues yo creo que por mi parte, pues también ya sería todo, Diego. En verdad, muchas gracias por este espacio, por este diálogo, por esta presentación y esperemos que esto pueda ayudar y beneficiar pues a quien lo pueda ver más adelante.
A ti también, Charlie, por tu tiempo y disposición y también justo tu conocimiento también muy, muy actualizado de estos rangos de juventud que yo desconozco un poco más, no tengo tanta experiencia en esto. No, pero pues ahora sí que se van complementando unos con otros, Diego. Pues de mi parte, pues es todo. Desearte una excelente noche y pues aquí nos seguiremos viendo. Y pues bueno, Igualmente, hombre, igualmente, Charlie. Hasta la próxima. a la próxima.